¿Qué tal, alumnos de tercer grado? Pues bienvenidos nuevamente a los videomates con el maestro Colín. Nos quedamos en la página 31, así que sean tan amables de continuar con su lápiz. Recuerden, con lápiz, operaciones que haya que hacer ahí mismo. Bien, entonces empezamos con, en base en ello, analicen y expliquen. Además de las razones planteadas entre los lados homólogos, o sea, los lados que se corresponden en dos figuras, ¿qué otras pueden establecerse? Pues razones entre sus perímetros, entre sus áreas, ¿verdad? ¿Por qué puede asegurarse que los lados homólogos o correspondientes de los triángulos son proporcionales? Pues porque se multiplican por el mismo factor de proporcionalidad. ¿Cuál es la razón de proporción entre los perímetros de los triángulos? La razón de proporción entre ellos es de un medio. ¿Qué pueden decir de la razón de proporción entre el área de los triángulos? Que esa sí no es constante. Normalmente la razón de proporcionalidad entre áreas es diferente que el de perímetros y que el de lados homólogos. Porque el área va creciendo se va ampliando en dos dimensiones, no nada más de una. Se amplía tanto de ancho como de largo. Actividad 5, una clase especial de triángulos. A ver, vamos a ver de qué se trata. En la figura siguiente aparecen dos cuadros, un tipo especial de rectángulos, cuyos lados miden m y n. Ahí está, m y n respectivamente. Con base en lo aprendido hasta ahora, determinen la razón de proporción entre los lados de ambos cuadrados. Dividan la altura y dividan la altura. Midan las alturas y después hacen la división para encontrar la constante de proporcionalidad. Y de la misma forma con las bases, midan la base del rectángulo amarillo y midan la base de todo el rectángulo azul. Y hacen la división para ver que es el mismo. Debe ser exactamente el mismo, puesto que la diagonal, observen, pasa por las dos diagonales, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de la proporción entre las diagonales de los cuadrados cuyos lados miden m y n respectivamente? Pues ahora midan cuánto mide la línea del primero entre la línea del segundo. Mídanlas y hagan la división. ¿Por qué sucede esto? Porque los rectángulos son proporcionales. También se puede decir que son semejantes, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de la proporción entre los perímetros de los cuadrados? Bueno, calculen el perímetro mídanlo con su regla. Entre más preciso sea, más claro les va a quedar. Y les va a dar una curiosidad, que los perímetros tienen que salir de la misma proporción o la misma división de los perímetros que de los lados y que de las diagonales. Es un caso curioso, pero muy bonito y muy atractivo para las matemáticas. Si m crece 2 centímetros y n crece 3, ¿siguen siendo proporcionales los cuadrados? No, porque no están creciendo en la misma proporción. ¿Sus diagonales crecen también en la misma proporción? No, ¿verdad? Argumenten su respuesta, porque no se están multiplicando por un mismo factor de proporcionalidad. No le puedes sumar tú a uno 2 centímetros y al otro 3. En dado caso, 2 a uno y 2 al otro. O 3 a uno y 3 al otro. Así sí se podría validar. Menos, no. Vamos a continuar. Discutan con el resto de no estamos trabajando en equipos, así que elaboren un reporte. No, tampoco elaboren un reporte. Quedamos que eso no lo vamos a hacer. Contesten aquí mismo en su libro. ¿Qué características comunes comparten los polígonos que construyeron? Pues que sus lados son proporcionales o que las diagonales también son proporcionales. ¿Por qué? Porque tienen un factor de proporcionalidad, ¿verdad? ¿Qué características no comunes conocen? El área, por ejemplo, no es algo común entre ellas. Los triángulos y los rectángulos comparten en lo general tanto las características comunes como las no comunes. No, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque las comunes serían los factores de proporcionalidad y los no comunes serían las áreas. Por eso es que sucede lo que estamos platicando. Bien, vámonos a la siguiente página, por favor. Vamos a la síntesis. En las figuras pueden distinguirse características comunes o no comunes asociadas a su color, tamaño, forma, posición, entre otras. En esta lección, por ejemplo, se analizaron figuras geométricas que por sus características se les conoce como semejantes o congruentes. Aquí hay términos diferentes, ¿verdad? Semejantes significa que se parecen, pero que no tienen el mismo tamaño. Tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Y congruentes, ¿qué significa? Que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Eso es congruente. Algunas figuras semejantes conocidas son las que se trazan a escala. Son semejantes porque una es más grande que la otra, como los planos de construcción.
¿Qué otras figuras semejantes reconocen en su entorno? Bien, coméntenlas. Comenten dos figuras semejantes que conozcan en su entorno y dos figuras congruentes que reconozcan también en su entorno. Por ejemplo, las sillas, ¿no? Las sillas podrían ser congruentes en su tamaño porque son de la misma forma. Ahora, semejantes, recuerden que una sea más grande que la otra. Por ejemplo, las sombras de los árboles son semejantes a los árboles, porque las sombras a veces son más grandes o más pequeñas, dependiendo de la inclinación del sol. Bueno, ahora escriban las propiedades esenciales que deben cumplir figuras como triángulos, cuadrados o rectángulos para que sean semejantes o congruentes. Bueno, a ver, vamos a separarlos. Primero, semejantes. Propiedades de figuras semejantes. Número 1, jóvenes. Sus lados son proporcionales, es decir, se multiplican por algún factor de constante de proporcionalidad. Y semejantes porque conservan los mismos ángulos. Las figuras congruentes también conservan los mismos ángulos, pero tienen las mismas medidas de los lados. Congruentes quiere decir exactamente del mismo tamaño y de la misma forma. Y semejantes quiere decir que son de diferente tamaño, pero de la misma forma. ¿Las propiedades que anunciaron son válidas para cualquier tipo de polígonos? Claro que por supuesto que desde luego que sí, ¿verdad? Argumenten su respuesta porque las podemos ver en diferentes ámbitos, no solamente de las matemáticas, sino en la naturaleza misma. Cuando se tienen figuras que son semejantes, si se conoce la relación de proporcionalidad que existe entre ellas, es posible determinar cualquier dimensión que falte. Observen, si en la figura siguiente se sabe que MN es paralela, observen, MN, la recta azul, es paralela a PQ, y además que OM mide 5.1 centímetros. Pues anoten de O a M, anótenle por favor en este espacio en blanco 5.1 para indicar que de O a M vale 5.1. Luego de O a P mide 7.2 centímetros, anótenlo también por favor. ¿Cuál es la magnitud de MN, de ON y de OQ? Jóvenes, tienen que escribir sus relaciones de semejanza con regla de 3. Miren, PQ vale 7.2. Anoten también que de P a Q, aquí estoy, de P a Q vale 7.2. Y ahora sí, establezcan sus relaciones de proporcionalidad, por favor, con reglas de 3 para que encuentren 1, 2, 3 segmentos. Para los 3 tienen que utilizar la regla de 3. Si tienen duda, estoy para servirles. Nos vemos en WhatsApp, nos vemos en Face. Que tengan ustedes un feliz videomate. Hasta luego.